Dígale: Señor, aquí estamos. Señor, hemos venido a adorarte. Hemos venido a alabar tu santo nombre. Señor, solo tú eres digno de honra. Solo tú eres digno de alabanza. Señor, a ti alzo mi voz para adorarte. A ti elevo mi canto, Señor, para adorarte. Señor, te exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, nos diste vida para adorarte. Y aquí estamos adorando tu santo nombre. Abra su corazón delante del Señor. Derrame su corazón delante de Dios. Deje que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, se mueva en su corazón en esta hora. Te alabamos, oh Dios, te alabamos, Señor. Adoramos tu santo y bendito nombre. Solo tú eres digno de honra, de gloria, de alabanza, porque solo tú eres Dios. Tú eres el único Dios verdadero y fuera de ti no hay más. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí y adorar y alabar tu santo y bendito nombre. Recibe la honra, Señor, recibe la gloria y la alabanza, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Suba delante de ti nuestra alabanza. Suba delante de tu trono nuestra adoración, Señor. Hemos venido a adorarte y hemos venido a alabarte, Señor, en esta hora. Bendito seas, mi Jesús. Te adoramos, oh Dios. Alabamos tu nombre. Así, hermanos, como está usted en pie con ese mismo espíritu de adoración, voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 28 al versículo 44. Te adoramos. Lucas capítulo 19, versículo 28 al versículo 44. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Inclina su rostro, oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra.
Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante, quede grabada en cada mente y cada corazón, Señor. Ayúdanos para ser oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hoy estaremos hablando acerca de la entrada triunfal. La entrada triunfal del Señor a Jerusalén sucedió el domingo, que solemos llamar Domingo de Ramos o de Palmas. Con este evento principia la Semana Santa, o como le llamamos, la Semana de la Pasión. Estudiaremos nuestro pasaje bíblico para ver qué enseñanzas podemos nosotros encontrar en este evento. Aproximadamente en el año 518 a.C., el profeta Zacarías había profetizado la entrada triunfal del Señor cuando dijo en Zacarías capítulo 9, verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Inspirado por el Espíritu Santo, Zacarías describe a Cristo como un rey que entraría a Jerusalén para reclamar su reino. Su entrada la haría con justicia, trayendo salvación en humildad y montado sobre un asno. Cristo nos dice la Escritura que envió 2 de sus discípulos desde el monte de los Olivos a la aldea de enfrente. Ahí encontraron a un asno que estaba atado. Aquel asno nadie lo había montado. En el Antiguo Testamento se requería que ciertos sacrificios y ciertos ritos especiales, ciertos sacrificios tenían que realizarse con animales que nunca habían sido usados. Por ejemplo, la Escritura nos dice en el libro de Números, en el capítulo 19, en el verso 2: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que le traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no tenga falta, sobre la cual no hayan puesto yugo, es decir, una vaca que jamás hayan usado. En Deuteronomio, en el capítulo 21, en el verso 3 nos dice: y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, de manera que para ciertos ritos y para ciertas ceremonias tenían que usar animales que nunca se hubieran usado. Una vez encontrado el asno, lo desatarían. Si alguien les preguntara por qué lo están haciendo, les responderían: porque el Señor lo necesita. Después de desatarlo, se lo traerían al Señor. Una vez que lo trajeron el asno donde se encontraba el Señor, dice la Escritura que colocaron sobre él sus mantos, sobre el asno, y montaron al Señor. A su paso tendían sus mantos por el camino. La multitud de los discípulos comenzó a gozarse, comenzó a regocijarse. Luego comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En el tiempo antiguo, los reyes no siempre cabalgaban sobre un corcel brioso, sino que a veces usaban a un asno para cabalgar. Siempre lo hacían con frecuencia cuando ellos iban a visitar una ciudad, pero lo hacían en señal de paz. Quiere decir, el montar el rey sobre un asno e ir a una ciudad significaba que no venía en plan de conquistador, que venía como un rey de paz, que traía paz, pues esa era principalmente
el mensaje que Cristo traía. La Escritura dice que Cristo es el Rey de paz y que el único que verdaderamente puede traer paz al mundo y paz a la vida de las personas es el Señor Jesucristo. Fíjese usted que en el canto que ellos entonaron para alabar, decían paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos reprendieron a sus discípulos, a lo que el Señor respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Oiga, el Señor les está diciendo: si ellos callan, si ellos no me alaban, la creación misma me alabará, porque Él es Dios y Él es el creador de todas las cosas, y todo lo que Él creó, lo creó para alabanza de su gloria, lo creó para ser alabado, exaltado y adorado. De lo que a continuación sucedió es muy conmovedor, porque la palabra nos dice que cuando Cristo se acercó a la ciudad, cuando empezó a bajar para acercarse a la ciudad, descendiendo por la cuesta del Monte de los Olivos, entonces dice que ante sus ojos quedó la ciudad de Jerusalén. Pero dice que al ver la ciudad de Jerusalén, el Señor rompió en llanto. Dice que Él lloró sobre Jerusalén. La palabra griega lloró significa lloró fuertemente, rompió en llanto. Lo sorprendente es que el ambiente no se prestaba para que Jesús llorara. Era un ambiente festivo, era un ambiente lleno de gozo y de alegría, pero de pronto el Señor ve la ciudad y rompe en llanto. Al contrario, todo lo que estaba sucediendo era para que el Señor se hubiera sentido complacido, para que el Señor se hubiera sentido feliz, contento. Había entrado triunfalmente a Jerusalén. A su paso los discípulos tendían sus mantos por el camino. La multitud estaba gozosa y los discípulos alababan a Dios a grandes voces diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Sin embargo, Jesús lloró fuertemente. Sus lágrimas no fueron de gozo, de alegría, fueron lágrimas de dolor. La pregunta es: ¿por qué lloró el Señor Jesús al ver la ciudad de Jerusalén? El versículo 42 contiene 4 exclamaciones del Señor que son dirigidas a Jerusalén. En ellas hay un tú o tú. Veamos lo que nos dice: oh, si también tú conocieses. Quizás una mejor traducción sería: si hubieses conocido tú también. El lamento está dirigido a toda la ciudad que lo rechazó. Recuerde que Cristo vino a los suyos, pero dice la Escritura que los suyos le rechazaron. Fue rechazado por los suyos. Una pequeña minoría había creído en el Señor, y el Señor se lamenta que el resto no lo hubiera hecho. Por eso el Señor le dice a la ciudad: si también tú. Por otro lado, la posición del pronombre tú es muy enfática. Dios provee los medios a cada uno para que le conozca, para que entienda. Hermano, el Señor no se oculta. El Señor está tratando de que todos lo vean, de que todos lo conozcan. Dios quiere que en el día del juicio o de la calamidad alguien no diga: no lo supe, no lo entendí, no lo comprendí, no lo vi. En otras palabras, no habrá excusa. Si el Señor se manifestó visiblemente a Jerusalén, era para que en aquel día no dijera: te preguntamos y tú nunca dijiste que era el Mesías, tú nunca proclamaste abiertamente ser el Mesías prometido. Pero al entrar de esta manera a Jerusalén, se estaba identificando como el Mesías prometido, como su rey.
de manera que no hubiese excusa alguna. A lo menos, dice el Señor en este tu día. Una vez más, el énfasis está en un día que era el día que pertenecía a Jerusalén. La exclamación del Señor es: oh, si también tú conocieras, por lo menos en este día que es tuyo. Este día le pertenecía a Jerusalén. Era el día de su visitación. El Señor está diciendo que no conocieron el día de la visitación de Dios. Hermano, qué importante es conocer el tiempo de Dios, el momento de Dios, el momento de su visitación. Hermano, no somos nosotros los que decidimos cuándo conocerle. No somos nosotros los que decidimos cuándo entrar en contacto o comunión con Él. Las citas divinas las trata Él. Él es el que traza las citas. Él es el que determina el día. Él es el que determina la hora. Es decir, nosotros solamente tenemos que estar abiertos para conocer el tiempo de la visitación de Dios. Es decir, cuándo es el tiempo de Dios para nosotros. Como dice el versículo 44, como era el día que Dios había escogido para visitarle, había que aprovecharlo. Mañana ya no sería el día de ellos. Hermano, siempre la Escritura habla de hoy. Hoy es el día. Es decir, no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere, es cuando Él lo determina, cuando Él lo desea. Es Dios el que escoge el día. Había que aprovechar la oportunidad. Mañana ya no sería de ellos, sería el día de Dios, sería el día de juicio. En este día que era de Jerusalén, el Señor le dice: ojalá, ojalá mañana cuando llegue la calamidad, el Señor le diría: por cuanto no conociste el día de tu visitación. Dios ha escogido un tiempo especial, una época, una temporada para manifestarse de manera especial a las personas, a las iglesias, a las naciones. Hermanos, es el tiempo de Dios. Es en el momento de Dios. Dios escoge un momento, un tiempo para manifestarse a la persona. Recuerdo que en una ocasión estaba escuchando la anécdota de un pastor que dice que una mujer que no era miembro de la iglesia vino a visitar ese domingo la congregación y estuvo en la congregación, y de pronto él comenzó a predicar la palabra del Señor. Aquella mujer de pronto estaba agonizando y le mandó llamar al pastor. El pastor fue ahí con aquella mujer. Para él no se le hacía conocida. Él nunca la había visto. Él no había visto realmente a aquella persona. Una sola vez había ido a la iglesia. Un domingo había estado ahí en la iglesia. Había oído el mensaje de Dios. Aquella mujer estaba agonizando y el pastor comenzó a hacer todo su esfuerzo tratando de que ella conociera a Cristo como su Salvador, que antes que partiera de esta vida, que dejara este mundo, ella tuviera un encuentro con Cristo, ella pudiera recibirlo como su Salvador. De pronto, en un determinado momento, aquella mujer exclama y dice: lo perdí, lo perdí. Y el pastor le dice: ¿qué perdió? Dice: la salvación. ¿Cómo que perdió la salvación? Dice: es que usted no me conoce, pastor, pero yo fui un domingo a su iglesia, estuve ahí escuchando el mensaje y yo sentí que el mensaje estaba hablando a mi corazón y que en ese momento tenía que hacer una de dos cosas: o pasar al altar y entregar mi vida a Cristo, o salirme de la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice: me salí de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Perdió el día de la visitación de Dios, el día que Dios se había acercado para visitarla a ella. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Es en el tiempo de Dios para cada persona. Es en el tiempo de Dios para cada iglesia. Aún cada iglesia tienen que entender cuándo es la oportunidad de Dios, cuándo es el tiempo de Dios para visitarle. Aún la nación, cada nación tiene que entender cuándo es el tiempo de Dios,
porque Dios se le responde cuando Él quiere, cuando Él llama, y no cuando nosotros queremos, no cuando nosotros deseamos. Hermano, tiene que haber un tiempo. Esa es la oportunidad que uno debe aprovechar. Después es demasiado tarde. Después ya no habrá oportunidad. Cuando la oportunidad se presenta hay que aprovecharla. Cuando pasa ya no podemos aprovecharla. La escritura habla de Esaú, que Esaú que menospreció la primogenitura, pero la escritura nos dice que después la procuró con lágrimas. Pero la escritura dice, ya no hubo oportunidad. Ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Primero la despreció, primero la rechazó, primero la vendió. Y cuando él después la quiso, cuando él después se dio cuenta de lo que había perdido, de lo que él había menospreciado, ahora él la quería. Pero ahora, aunque procuró con lágrimas, ya no hubo oportunidad. Hermano, muchas veces la persona, después de que deja pasar el momento de Dios, es entonces cuando, aunque lo procure, aunque lo busque, ya no habrá oportunidad, porque el tiempo habrá pasado, el tiempo se habrá terminado. Por eso la escritura dice, hoy es el día de salvación, hoy es el momento de salvación. Hermanos, la destrucción, era demasiado tarde. La destrucción de Jerusalén vino como juicio, hermanos, por el rechazamiento del Señor. Tomó lugar 40 años después. 40 años después tomó lugar, hermano, la destrucción de Jerusalén. Dice que el general Tito en el año 70, durante esos 40 años, se siguió proclamando el mensaje en Jerusalén. Se predicó el evangelio, se convirtieron almas, pero de todas maneras el juicio estaba determinado, sucedería, porque su oportunidad había pasado, había terminado, le habían rechazado. Dice, si tú conocieras el día de tu paz, lo que es para tu paz. Una mejor traducción sería las cosas relacionadas con tu paz. Uno se pregunta entonces, ¿qué cosas tiene Dios reservadas o tenía Dios reservadas para Jerusalén que asegurarían su paz? La respuesta es su gracia, su cuidado y su prosperidad o bienestar. La visitación de Dios siempre envuelve 3 elementos: gracia, cuidado y bienestar. Cuando nosotros recibimos esa visitación de Dios y cuando nosotros reconocemos ese momento, entonces nosotros recibimos la gracia, recibimos el cuidado y recibimos el bienestar de Dios. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Una mejor traducción sería, mas ahora está escondido de tus ojos. Estaba tan escondido que no habría manera de que le viesen. El apóstol dice que fue por falta de sabiduría, por ignorancia, que los judíos crucificaron al Señor. Mas hablamos sabiduría, dice Pablo, de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, porque no tuvieron la sabiduría. Pero lo triste fue que esta ignorancia, este encubrimiento fue voluntario. Las cosas relacionadas con la paz de Jerusalén estaban escondidas a los ojos del pueblo, porque el pueblo así lo quiso, porque el pueblo cerró sus ojos. Hermanos, no es tanto que Dios lo haya escondido para que no lo viera, sino que el pueblo no lo quiso ver. Como comúnmente se dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, el pueblo en realidad no quiso ver la visitación de Dios, no quiso ver la manifestación de Dios. Quiere decir que no es tanto que Dios le oculte las cosas, que Dios oculte el momento. Somos nosotros los que cerramos nuestro corazón y cerramos nuestros ojos a la visitación de Dios.
nosotros voluntariamente hemos decidido no ver lo que Dios quiere manifestar, lo que el Señor quiere realizar. Hermano, ¿cuántas veces está oculta? Cuando el Señor se lamentó sobre Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? No fue Dios el que no quiso, no fue Dios el que deseó juntarlo. Dice que el Señor cuántas veces quiso juntarlos, cuántas veces quiso cobijarlos, cuántas veces quiso darles su protección, como la gallina que extiende sus alas para que los polluelos se protejan bajo sus alas. Pero dice: no quisiste. No es Dios, sino es el hombre el que no quiere responder, es el hombre el que no quiere acercarse a Dios. Dice la Escritura: porque vendrán días sobre ti. Jesús comienza a predecir lo que le esperaba a Jerusalén. Cuando rechazamos la visitación de Dios, cuando rechazamos la presencia de Dios, entonces hay algo que va a venir. O viene la visitación de Dios, o viene otro tipo de cosas. Porque vendrán días sobre ti, dice el Señor. Cuando uno rechaza el día de su visitación, vienen otros días que son muy diferentes. Cuando uno rechaza el día de la visitación, le cae encima días muy pesados. Cuando tus enemigos, dice el Señor, te rodearán con vallado. En el día que Jerusalén había despreciado al Señor, ahora se había acercado a ellos un día diferente, un día distinto. Ahora llegarían días en que sus enemigos se levantarían un cerco contra ella. Cuando se desprecia el día del Señor, llegan los días entonces en los que seremos atacados por nuestros enemigos. Es cuando viene otro tipo de días. Dice: y te sitiarán. 5 veces aparece en este relato la conjunción copulativa y para describir las formas de juicio que tomarían lugar. El Señor dice: y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Todo tuvo su cumplimiento 40 años más tarde. Cuando el Señor promete una bendición, espérala porque va a venir. Pero cuando el Señor promete un juicio, también va a llegar, también va a venir. Porque todo lo que Él promete, sea bendición o sea juicio, finalmente llegará. Pasaron 40 años, pero finalmente el juicio vino. Dice: por todas partes te estrecharán. La idea es que el cerco se iría cerrando poco a poco. Poco a poco se iría cerrando. Empezaría grande, pero como un embudo se iría cerrando poco a poco. Es así el juicio de Dios. Poco a poco se cierra, de tal manera que no hay escapatoria, de tal manera que no se pueda escapar. Dice: y te derribarán a tierra. Una mejor traducción sería: te arrasarán a nivel del suelo. Esto significa que habría una horrenda destrucción en la ciudad, de tal manera que los mismos edificios serían completamente destruidos, serían completamente derrumbados. El verbo derribar que se usa aquí viene de suelo, cimiento, base, sugiriendo que sería una caída hasta lo más bajo. Sigue diciendo: y a tus hijos dentro de ti. Esto es lo más triste de todo, que no solo sería destruida la ciudad, no, sino también sus habitantes. Según la historia judía, hubo judíos que huyeron de la ciudad y le informaron al general romano Tito, que estaba a cargo de la invasión del sitio en Jerusalén en el año 70, que habían muerto dentro de la ciudad 600,000 personas. 600,000 habitantes perdieron la vida en aquel sitio en la ciudad.
Y dice, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. La historia nos dice que excepto el muro oeste de la ciudad, que fue dejado para protección de la 10ª legión del ejército romano, la ciudad fue destruida, desenterrando los mismos cimientos de los edificios. La ciudad fue totalmente arrasada por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Hermano, que Dios nos ayude para que nosotros conozcamos el tiempo de la visitación de Dios, el tiempo de la visitación de Dios para nuestras vidas, el tiempo de la visitación de Dios para nuestra iglesia. Aquí el Señor señala la razón de esta calamidad: no conocieron el tiempo. Oiga, hoy vivimos en unos días en que se conoce perfectamente el tiempo. Oiga, ahora le pueden decir con toda seguridad a qué horas va a llover y a qué horas va a dejar de llover. Oiga, es impresionante el conocimiento que tiene el ser humano sobre el tiempo. Ahora va a ser frío, ahora va a ser calor, ahora va a llover, ahora solamente va a estar nublado. Pero qué triste es que no puedan conocer el tiempo de Dios, que no puedan conocer los tiempos de Dios. Oiga, el Señor les dijo: hipócritas, ¿sabéis distinguir el estado del cielo? Cuando viene el rebo les dice: hoy hará frío, hoy hará calor, pero no sabéis distinguir el tiempo, refiriéndose al tiempo de Dios, refiriéndose al tiempo de la visitación de Dios. Hermano, ¿conoces tú el tiempo de la visitación de Dios? Ojalá que nosotros conozcamos ese tiempo. La triste realidad fue que el pueblo no fue sensible al llamado de Dios. No fue sensible al llamado de Dios. Dios habló y el pueblo no escuchó. Hermano, pero Dios no habló una vez. No, Dios habló muchas veces. Dios no habla una sola vez. No llama una sola vez. Es tan grande su misericordia que Él nos llama, nos llama, nos llama y nos sigue llamando, sigue insistiendo, pero el corazón del hombre se endurece cada vez más y se va endureciendo cada vez más. Hermano, escuchar la voz de Dios tiene un doble efecto, tiene uno de dos efectos cuando oímos la voz de Dios. Cuando usted está escuchando el mensaje, está escuchando la palabra de Dios, está oyendo la voz de Dios, esto tiene uno de dos efectos: o ablanda el corazón, o quebranta el corazón, y el corazón se quebranta delante del Señor y oye el llamado de Dios y le obedece, o se endurece el corazón. La voz de Dios o endurece o ablanda el corazón. Cada vez que tú oyes la voz de Dios pero no lo obedeces, cada vez que tú oyes el llamado de Dios pero lo resistes, cada vez el corazón se va haciendo más duro, más duro, más duro, más duro. Se va endureciendo el corazón. Hermanos, si no respondes de inmediato al llamado de Dios, el corazón se va endureciendo. Cada día que tú vienes, cada día que estás aquí, cada vez que tú oyes el mensaje, Dios está hablando a tu vida. De ti depende responder al llamado de Dios. Si no respondes, tu corazón se va endureciendo hasta que llega el momento que se haga insensible a la voz de Dios, insensible a la palabra de Dios, de manera que en lo más mínimo te sienta conmovido tu corazón. Hermano, ojalá que nosotros no resistamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón al llamado de Dios. Oiga, la Escritura dice que Dios les habló muchas veces, porque la Escritura nos dice en Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, no les habló una vez, les habló muchas veces. Por eso dijo Cristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y matas a los que te son enviados. De esa manera ellos estaban mostrando su dureza de corazón. De esa manera estuvieron rechazando la voz de Dios. Que Dios nos dé un corazón blando, un corazón dócil a la palabra de Dios, que respondamos de inmediato cuando Dios habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Dios había hecho acto de presencia y su pueblo no lo vio. Su pueblo no vio al Señor.
¿Cuántas veces el Señor hace acto de presencia y no estamos conscientes de la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿Cuánta desgracia se hubiera evitado Israel si hubiera conocido el tiempo de su visitación? Lo mismo las almas a quienes Cristo les ofrece salvación. ¿Cuánta desgracia pueden haber evitado si escuchan la voz de Dios? Aquella alma que el pastor intentó inútilmente de llevarla a los pies de Cristo, si hubiera evitado una eternidad sin Dios, si hubiera pasado al altar para entregarle su vida a Dios. Hermano, que nosotros podamos comprender que Dios tiene un tiempo y que la gracia y misericordia de Dios tiene también un límite. Hermano, que nosotros sepamos reconocer el tiempo y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Yo le invito en esta hora a venir aquí a este altar y a decirle: Señor, ayúdame para obedecerte, ayúdame para entender y comprender tu voz, ayúdame, Señor, para responder a tu llamado. Señor, quiero entregarte mi vida a ti, quiero rendirte completamente mi vida a ti, quiero servirte con